Buenos días amigos, feliz Jueves Santo. Estamos con el doctor Francisco Contreras, profesor de la Universidad de Carabobo, doctorado en Francia, en economía y un gran experto en un campo muy amplio de su actividad como profesional que abarca la docencia, tanto en la Universidad de Carabobo como en Miami, en la Universidad de Broward, en maestría y doctorado en finanzas, y además un académico que no se queda en los muros de la universidad, sino que trabaja, digamos, brazo a brazo con los empresarios y con los emprendedores. Es una persona verdaderamente de la nueva época de la economía y de la nueva economía que él conoce bastante bien. Hoy vamos a invitarlo a conversar sobre Daniel Kahneman, porque él es un gran, digamos, estudioso y usuario de la idea de Kahneman. Y vamos a tener que hacer tres programas, porque como tenemos solamente 15 minutos en cada programa, para que ustedes puedan, digamos, usar su tiempo bien fraccionado también. Él nos va a hablar hoy de toda su percepción de Kahneman y de lo que él considera que Kahneman ha hecho. Buenos días, Francisco. Un placer tenerte aquí. Buenos días, José. De verdad que no es solo tengo el placer, sino que de verdad me agradezco mucho esta oportunidad que siempre me brindas a través de tus medios para divulgar pues este tipo de información o de conocimiento. Y muy particularmente pues esto que ha ocurrido recientemente con el fallecimiento de Daniel Kahneman, uno de los grandes economistas de la historia, en mi concepto, porque anticipó pues gran parte de las cosas que están ocurriendo ahora, que quizás anteriormente no acontecía porque las personas no estaban tan presionadas, por el inmediatismo. Y cuando ocurre el inmediatismo y la presión a nivel emocional, entonces se tiende a privilegiar lo que se llama el sistema uno, que es el sistema que responde a esas actuaciones, frente al sistema 2. Hay que recordar que en Kahneman esas son dos principios fundamentales en su teoría en uno de sus libros que se llama Pensar rápido, pensar lento. Y el segundo, que también es de gran utilidad, ha sido de gran utilidad en el campo no solo profesional a nivel de las pequeñas y medianas empresas, sino para armar el discurso, para hacer investigación, que es el de sesgo y ruido. Esas son las dos, vamos a decirlo, los dos constructos esenciales que más he utilizado a lo largo pues, de mi carrera. Ok. Sí, sí. Explicar un poco más lo de pensar rápido y pensar lento, ¿verdad? Para ir, digamos, entendiendo con nuestro público esta instrumentación que plantea Kahneman. Bueno, voy a hacerlo lo más sencillo posible, esperando pues tener un mayor alcance. No es que exista una separación real a nivel del pensamiento, sino simplemente que eso nos permite una abstracción para evaluar cómo es que actúa el ser humano, porque en su comportamiento puede tener sesgos, o puede ser víctima, o puede dejarse arrastrar por ruido, que es la segunda obra esencial que utilizo yo. Entonces, son dos niveles de pensamiento. Uno, que es el pensamiento reflexivo, que es como cuando uno enfrenta algo inesperado y uno dice, voy a sentarme, voy a tomarme un trago, voy a contar hasta 10. En ese momento, cuando usted hace eso, pone en marcha lo que se llama el sistema 2, que es el sistema de razonamiento. Pero cuando va en su automóvil conduciendo por la ruta y ya usted sabe manejar, cuando se encienden las luces del semáforo,
eso es automático prácticamente. Usted no se detiene a pensar qué va a hacer para ponerse en marcha o para frenar. Simplemente está actuando de una manera que podemos llamar instintiva. Ahora, esos dos sistemas se complementan. No podemos decir que uno debe prevalecer sobre otro, porque si todos fuésemos a pensar cada acto que tenemos o que enfrentamos, pues nos las pasaríamos la vida en pensamiento sin acción. Entonces, esos dos sistemas se combinan y a lo largo de la experiencia del ser humano, uno va desarrollando formas automáticas de respuesta frente a diferentes escenarios. Cuando esos escenarios son repetitivos, pues automáticamente uno hace eso, porque en términos de análisis costo-beneficio, es mejor que usted haga rutinaria algunas cosas para dedicar su pensamiento y reflexión a las más importantes. Ese es el principio esencial de esa obra de pensar rápido y pensar lento. Entonces, eso no es que uno privilegie la reflexión profunda y uno deje de lado la parte instintiva, sino que ambas se combinan y uno tiene que tener la sabiduría o tener los elementos de conocimientos adecuados para que ese equilibrio se mantenga. Ese es un equilibrio dinámico e inestable. En Ok. determinadas circunstancias, pues difícilmente uno va a responder de manera racional y en otras difícilmente va a dejarlo en manos del instinto de lo que usted a primera mente se le viene. Entonces, ese equilibrio es clave para las buenas decisiones. Ahora, esas buenas decisiones también se encuentran bajo, bajo el impacto de lo que uno llama sesgo y ruido. Y aquí es donde viene esa especie de síntesis que he tratado de hacer entre esto y la física cuántica, pero eso lo vamos a dejar un poco de lado para concentrarnos exclusivamente en Kahneman. Ujú. Entonces, cuando estamos hablando de la reflexión y de el instinto, estamos tomando conciencia de que uno puede mejorar la calidad de su vida, de sus decisiones, si toma conciencia de esos elementos. Ahora, ¿por qué es importante ahora como no lo ha sido en otra época? Bueno, porque el ser humano vive apresurado. Es difícil despegarse del celular. Es difícil no sentirse tentado a participar en una red social. Es decir, todos nos hemos vuelto protagonistas. Y es un protagonismo que conduce, tiene mucho sesgo y ruido. Y poco a poco vamos a ir desarrollando la diferencia entre ambos. Ok, Las cosas explícanos brevemente, muy sencillamente, qué es un sesgo y qué es un ruido. Es ¿Qué es un como, sesgo y qué es un ruido? Bueno, el sesgo es una desviación de un valor central de cualquier cosa. Entonces, cuando Kahneman tiene un ejemplo que es el tiro al blanco. mm, Entonces, cuando usted apunta al centro de la diana y se desvía permanentemente a la derecha, entonces allí él dice hay un sesgo. Y ok, ese sesgo para un agente económico racional, un sesgo es como un condicionamiento que él ya tiene para percibir algo. para O sea, percibir algo, por ejemplo, la marca nos da sesgo. vamos a decir, cuando estamos en presencia de algo que me desvía de un valor central, de un deseo, de cualquier acto, pero que me está causando un desvío que yo puedo corregir, A porque corregir, ok, ok. si yo estoy fallando cuando tiro al blanco y se me va todo el tiempo a la derecha, hay un sesgo a la derecha. Y entonces empiezo a indagar porque puede ser que la mira esté dañada, puede ser que yo tenga un problema visual. Entonces a ese se puede corregir de manera estadística con lo que se llama control estadístico de proceso. Pero hay otros que no. Por ejemplo, si nosotros hoy
nosotros fuéramos fanáticos de un equipo, pues de un equipo particular de béisbol. Aquí en Venezuela pongamos el Magallanes. No, no, Y no, pero no, o sea, por favor, no desvíes hacia equipos tan, o sea, realmente usa otro equipo, porque Magallanes y Caracas nos van a poner a pelear. ah, Los tiburones, los no, tiburones de la pero fíjate, Guaira. lo que tú acabas de decir ayuda mucho. ¿Por qué? Porque un fanático de estos equipos, cuando el equipo pierde, ¿cómo crees tú que va a tomar decisiones al día siguiente? Muy mal. Muy mal. Y ya él tiene allí no un sesgo, él está siendo víctima del ruido. Y hay gente que viene y le dice a otro, caramba, tú cuando tienes un problema en la calle, después viene y lo descargas en tu casa con los que te rodean. Allí hay un Eso ruido. se llama en psicología proyección. Esa proyección es ruido. Ok. ¿Por qué? O Porque sea, eso no, alguien paga los platos rotos. si alguien paga los platos rotos, eso es un Un, ruido. un ruido. Porque si un ruido que puede estar afectando tu decisión de hoy, pues te sientes mal y entonces Tienes un piensas, sesgo. si te, no, ahí no hay un sesgo, sino tú piensas mal y vas a actuar de una manera prejuzgada o Ok, prejuiciosa sobre algo. ok. Y eso lo han estudiado mucho en Estados Unidos con los jueces. Si un juez, su equipo perdió el día anterior, él va a ser más riguroso en el Te voy ejercicio. a poner un ejemplo que puede sonar muy distante, pero que irrumpe todo, pero que se me viene a la mente en este momento. Cuando al general Laureano Buendía le llegan unos abogados de Bogotá, llegaba a él, le dice, llegaron los abogados de Bogotá. Entonces el general, el coronel, le dice, llévemelo esta noche que se las chicas malas y me lo trae mañana. O sea, eso se usa mucho en los negocios. Tú lo sabes porque tienes muchos clientes empresarios. Por ejemplo, ir a almorzar para cuadrar un negocio y hacerlo después de unos tragos. Es correcto. Ahí está entrando de manera un poco estratégica un sesgo o un ruido. Estás creando un ambiente que sea favorable y eso es un ruido, como también ocurre en el ámbito político. El ámbito político en este momento está muy saturado de esas cosas. Ok, Y con ok, la inteligencia artificial te pueden poner, que te pueden colocar una persona, como lo han hecho mucho con uno de los presidentes de Estados Unidos, lo colocan allí haciendo diferentes cosas y está tan perfecto que la gente se lo cree y crea un sesgo en contra de la persona. ok. Eso es, no un sesgo, una inclinación, porque el sesgo es algo que es producto de un error que uno puede controlar. El otro no es que sea O sea, incontrolable. el sesgo es una especie de posibilidad que uno prevé, que uno de alguna manera Y que puede, percibe y cambia. Por ejemplo, sí, el estudio económico es una manera de corregir sesgo. Si tú eres un sí, empresario y vas a invertir, tú contratas a un asesor, él te dice, mira, no compres esta maquinaria o no contrates este personal o no hagas este producto sino el otro. Eso lo que hace es corregir los sesgos, ¿no? sí, le Ok. reduce el sesgo a la persona que está recibiendo el asesoramiento. Ujú. Pero ocurre en la junta directiva, como está ocurriendo en el ámbito político nuestro, que las cosas se complican de manera exagerada porque la persona le estimulan desde el punto de vista de sus emociones, que le llaman también manipulación, para que actúe de determinada forma. Eso es un ruido. Ok. Mira, fíjate bien, yo he pensado mucho, porque yo le pregunté a inteligencia artificial los antecedentes en economía de Kahneman y dice que no hay mucho. Pero yo me acuerdo, y no sé si tú te acuerdas, cuando yo estudié economía hace nada más que 60 años, ¿no? Cuando entré en la universidad, se hablaba de la teoría subjetiva y se hablaba de el enfoque hedonista de la economía. Y había a un famoso economista del siglo XIX, creo, XVIII, XIX, que era Gossen, y se hablaba de las leyes de Sí, Gossen, ¿no? sí, Y eso era un enfoque psicológico, ¿no? Básicamente, sí, porque era la teoría del placer y eso. Incluso más atrás
Más atrás, en el mercantilismo, se habla de creacionismo. Sí, vamos a decir, la ciencia económica desde sus comienzos es una disciplina que se ocupó de la ética, del comportamiento, de la conducta y se aproximó mucho a la racionalidad de la física porque justo en ese momento, pues quienes hacían de economistas todavía no eran economistas, eran matemáticos, eran físicos, eran Claro, exacto. y esa influencia que tuvo el campo de la física sobre todo lo que es el pensar metodológicamente, pues también tuvo su influencia en nuestra disciplina y aterrizó pues en una superabstracción de lo que es la conducta humana. Es que el Y hombre racional, el hombre y el económico. hombre racional, el hombre que conoce sus preferencias, el hombre que tiene perfecta información. Sí, es un hombre absolutamente inexistente. Sí, sí. Y esas desviaciones, como tú lo dices, ya en esa época cuando nosotros estudiábamos, ya se hacían las críticas, pero no tan estructuradas como las desarrolló Kahneman o O sea como que las Kahneman lo que hizo fue agarrar la sartén por el mango. Sí, señor. Él lo agarró por el mango y de una manera tal que, bueno, le mereció un premio Nobel, pero es un enfoque que todavía pues no termina de tener la aceptación Ah, que ha claro, tenido el pensamiento neoclásico fundado en la racionalidad del consumidor, la racionalidad del ser humano. ok. Bueno, mira, Eso, se nos está acabando el tiempo. sí, Vamos a decirle entonces a nuestros seguidores que, que este es el primero de 3 programas sí, y queremos primero agradecerte mucho tu tiempo y tus aportes y felicitarte además porque desarrollas una extraordinaria labor de difusión y de mejoramiento. sí, Estás además entregado a la recuperación de la economía venezolana, cosa en la cual compartimos, digamos, campo. Entonces, vamos a decirle a nuestros seguidores que con esta primera entrevista tuya iniciamos una, digamos, revisión profunda o no profunda, cuidadosa de todo lo que hizo Kahneman y de su necesidad, de la necesidad de tenerlo en cuenta para mejorar nuestras decisiones económicas. de ¿Sería así? acuerdo. Ok. Sí, señor. Mi Este, agradecimiento entonces, José. bueno, bueno, de nuevo te felicito y quedo muy atento y muy necesitado de que nos sigas dando las explicaciones. Bueno, y yo también para poderlo hacer, tú sabes, lo más fácil, porque tú sabes, no es que sea complejo y difícil, sino simplemente que la mente, precisamente por esa dualidad de pensamiento del sistema uno y el sistema 2, la gente se le hace más fácil porque ya es a nivel instintivo, seguir pensando en términos macroeconómicos, seguir pensando en una racionalidad extrema cuando las cosas no están ocurriendo exactamente como ellos predicen, sino más bien como Ok, lo pensaron. ok. Vamos a anunciarle una vez a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, que en el próximo programa tú nos vas a plantear casos prácticos de cómo se usa este sistema uno y sistema 2 y cómo la gente puede incorporarlo para hacer más asertivo y más exitoso su trabajo. ¿Te parece? Sí, señor. Claro. Bueno, Gracias, amigos, gracias. muchas gracias de nuevo, Francisco. Nos vemos próximamente. Saludos, hasta luego.